Buenos días, queridísima Cecilia Udave, que nos acompañas al otro lado del Atlántico. Estamos contentísimos de tenerte aquí en pantalla y al mismo tiempo un poco tristes por no tenerte aquí en presencia, porque ya sabes lo mucho que se te quiere en la Universidad de Alicante. Aquí las y los colegas, que siempre es un gusto tenerte. A Cecilia Udave la conocimos personalmente precisamente gracias a una red. Ahora estamos hablando de la red del CSIC. Fue gracias a una red de investigación que tenía que ver también con la reconstrucción del mundo precolombino y colonial, con la Universidad de Guadalajara, a la que ella pertenece, la Universidad de Zacatecas y Alicante. Y a partir de esos momentos, pues se empezó una amistad que sigue hasta estos momentos y el agradecimiento siempre de que cuando vienes a España, Alicante es un punto necesario y fundamental. Siempre nos da gusto acogerte aquí. Voy a hacer una breve presentación para que des inicio a tu taller. Cecilia Udave es narradora e investigadora. En realidad está aquí en esa doble vertiente. Es doctora en lenguas romances por la Universidad Paul Valéry III de Montpellier, Francia. Es profesora investigadora en el Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, más conocido como SNI. Y entre su obra creativa se destaca Registro de Imposibles, un libro de relatos que se publicó en el año 2000, que tuvo otra edición en el 2006 y otra en el 2014. La novela Bestiaria Vida, que se publicó en el 2008 y 10 años después se publicó en España en la editorial Eolas, por si alguien la quiere conseguir, es bastante fácil entrando en esta editorial Eolas. Y con esta novela, Bestiaria Vida, ganó el premio de novela Juan García Ponce. Ha publicado Técnicamente Humanos y otras historias extraviadas, libro de cuentos. Bestiaria Vida es una novela breve. Ella es una amante del cuento, digamos que le gustan los géneros breves, por eso practica mucho también el microrrelato y la novela corta, pero fundamentalmente el cuento. En el 2014 publicó en España una selección de relatos que se tituló En primera persona. En el 2015 publica una novela titulada Aislados, que es una novela bastante peculiar porque va dirigida a los jóvenes, pero en realidad puede servir para cualquier tipo de público, ¿no? Como decía, creo que en una entrevista comentabas tú que era para jóvenes desde 14 hasta 100 años, por poner una fecha, ¿no? El libro Microcolapsos, este sí es de microrrelato, que se publicó en Guadalajara en 2017 y después se publicó también en España, en la editorial Eolas, en el 2019, y recientemente acaba de publicar un libro de cuentos titulado Al final del miedo, que fue publicado por lo que yo llamo la Catedral del Cuento en español, que es la editorial Páginas de Espuma. Todo aquel que se precie de buen cuentista quiere publicar, lógicamente, en Páginas de Espuma. Ha publicado también varios libros de ensayos. Voy a destacar uno que tiene bastante que ver con el taller que nos va a ofrecer hoy, un libro publicado en el 2009 que se titula Sobre lo fantástico mexicano, y otro que publicó en nuestra colección de América sin nombre, con el título Diferencias, Alteridades e Identidad, narrativa mexicana de la primera mitad del siglo XX, que publicó en el 2015. Ha sido traducida a varios idiomas, ha participado en numerosísimas antologías, revistas, tanto en su país, en México, como en el extranjero, y en 2016 se le otorgó la Cátedra América Latina en Toulouse, Francia, y en el 2018 fue invitada de honor de la Cátedra Dolores Castro por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A todo ello, Cecilia Udave también pertenece a nuestro proyecto de investigación, forma parte de él, de construcción y reconstrucción,
ya lo conocen todo, no es necesario que lo repita hasta el final. Y quiero adelantar, vamos a poner una fecha en breve, ya Beatriz lo tenía anotado, para este mes de octubre, presentar una antología de microrrelatos que va a salir en breve y además va a ser gratuita, va a estar online, de manera que cualquiera lo puede consultar. Yo no sé si explicar un poquito, pero muy poquito porque vamos a hacer la presentación, pero quizá a lo mejor antes de empezar con tu taller, ¿podías decir mínimamente de qué va la antología o no te lo permiten? Y, ¿No? En confianza. bueno, sí me lo permiten, sí puedo hablar un poco. Y, bueno, antes de hablar de la antología, para no brincarme los protocolos, nosotros los mexicanos solemos ser muy protocolarios en ese sentido, sí, estoy muy contenta de la invitación y quiero agradecer a la Universidad de Alicante y al Centro de Estudios Mario Benedetti, ahora bajo la dirección de Beatriz Aracil, que seguramente hará una gestión estupendísima y desde aquí mi más enhorabuena. También a la Fundación General del CICIC y al CICIC como centro de estudios superiores, ¿no? Científicos. Ujú. Y bueno, a todos los implicados, ¿no? A Judith Ferré, a Carmen Alemán, a Eva Valero, también a gente que quiero mucho como Alex y Marisa, que han estado organizando toda esta parte técnica, lo que está detrás y bueno, y muy contenta también de formar parte de este proyecto que ya mencionó Carmen, que no vamos a repetir el nombre. Y dicho esto, dentro de ese proyecto, ahora sí ligo un poco con lo que Carmen comentaba en relación, es que tenemos una sorpresa muy linda para todos los amantes de lo virreinal y lo prehispánico, que platicando con Carmen en alguna ocasión también, con esa cabeza que tiene siempre llena de ideas y de entusiasmo, Cabeza eh, grande. comentábamos que ciertamente en el mundo del microrrelato se había tocado poco el tema de lo prehispánico y lo virreinal, a raíz también de haber leído unos micros de Adriana Azucena Rodríguez, que también ya está en el corpus, digamos, del proyecto, que tenía algunos textos, igual que muy poquitas otras escritoras sobre el tema. Hablando con Adriana Azucena, después de haberlo también comentado con Carmen, pues surgió la idea de hacer un libro de microrrelatos que se llama Miradas a otros mundos, lo prehispánico y lo virreinal desde la minificción de autoras mexicanas, y que se inserta perfectamente en el proyecto y que no existe una antología de estas características en México. Entonces estamos muy contentas, el resultado es fabulosa, la edición es bellísima y lo mejor es de descarga gratuita, o sea que todo el mundo tiene acceso a él. Ya iremos informando. Es un Toda la adelanto. presentación. Quería decirte, Cecilia, que aquí tienes en primera fila una persona a la que tú quieres muchísimo y admiras muchísimo, que es Margot Glantz, que bien sabes que está aquí con nosotras en presencia. Está también María José Rodilla y Álvaro Abreu. Imagínate, del plantel. Bueno, para meter más presión y más nervio, ¿verdad? Ahí está la gran Margot Glantz, está la querida y bueno, Álvaro y María José, digo, o sea, nomás es para poner ahí presión, ¿verdad? Es El para entrar cartel mayor, así para a lo entrar grande, a lo bien. grande. Sí. Bueno, Bueno, de ahí cualquier vamos. manera, como yo nunca me he considerado poderosa y mucho menos farandulera, pero sí devota de la literatura, entonces voy a iniciar esta charla. Bueno, si te Ya, parece, doy el título, ujú. Procesos creativos de 4 insólitas mexicanas, porque ya por los títulos que hemos visto, ¿no? Sobre todo sobre el fantástico mexicano, Cecilia también cultiva sobre todo los géneros no miméticos, ¿no? Y por eso va a hablar de los procesos creativos de 4 insólitas mexicanas, como lo son Ana de Gómez, Mayorga, Guadalupe Dueñas, Elena Garro y Amparo Dávila. Y ya me callo. Mil No, gracias no, por estar ahí. Mil gracias por estar ahí, Eudave. no, muchas gracias, Carmen, al contrario, podríamos hacer un diálogo, también tú sabes mucho de esto, ¿no? Acabas de incorporar a este corpus de lo insólito una propuesta muy interesante que es la narrativa de lo inusual, ¿no? Y que también en alguna otra ocasión estaría interesante debatir sobre ello.
que algunas de ellas, de las autoras que voy a hablar, ya están evidenciando este cambio, digamos, de ruta, sobre todo de algunos de los géneros amparados en lo insólito. Y sí quiero iniciar diciendo esto, que cuando nosotros hablamos de lo insólito es una perspectiva para representar la realidad. Es otra forma de acercarnos al contexto de lo real, y desde ahí muchas de estas escritoras están asentando su obra, su literatura. Y desde ahí voy. No necesariamente cuando hablamos de lo insólito estamos hablando de los géneros en su sentido más exacerbado. Y poco a poco iremos viendo a cómo se va decantando, y algunas de ellas apenas aparecen rumores, pero sin que deje de marcar una manera distinta de acercarnos a la literatura escrita por mujeres desde los derroteros de lo insólito. Yo no hice PowerPoint. Entonces, no es obligatorio. No, te, van no, te van a pagar lo mismo, ¿eh? Me han dicho, aquí la jefa dice que te va a pagar lo mismo. Pero sí quisiera iniciar comentando que estaba tan torturada con el PowerPoint, que además cuando los hago me quedan muy mal, que anoche tuve un sueño profético, vamos a decirlo así, en el que estaba tan preocupada por la cuestión del PowerPoint que soñé a estas 4 grandes escritoras que se estaban platicando conmigo. ¿Sí? Yo no sé cómo será Ana Gómez de Mayorga, porque no encontré ninguna fotografía, pero yo ya me la imaginé. Igual que a todas ellas, de alguna forma, cómo las recuerdo. Y me decían, tú no te preocupes, tú platícanos. Dijo que hablara sobre ellas, ¿no? Platicar es algo muy mexicano, pero bueno, ya que estamos también entre mexicanos. Y dijo, y en ese momento entra también Mónica Ruiz. Nuestra querida Mónica Ruiz entra a la habitación y me dice, tu mejor parte es hablada, Cecilia, y no te preocupes, yo ahorita voy a poner unas veladoras para que estas poderosas faranduleras y devotas no hagan mella ni te asusten. Y en ese momento llama también Beatriz Aracil. Y Bea dice, apruebo las veladoras. Yo dije, bueno, esto es una cosa de no creerse. Y dije, eso es un buen augurio para empezar a hablar de lo insólito, que es algo que a mí me sucede constantemente. Yo soy una persona acontecida, todo pasa, y por eso voy a hablar primeramente de esta autora que descubro recientemente y de la cual solamente voy a dar una pequeña introducción, que es Ana de Gómez Mayorga. Yo estaba buscando otro libro en ese momento, el de Eugenia. Cuando llega este libro a mí, también llegó de manera fantástica. Tengo que comentarlo porque yo estaba buscando el libro de Eugenia, de Eduardo Uruzay, bueno, siempre me equivoco en el apellido, que era una novela distópica de 1919 que se escribió en Mérida y que hablaba de estas cuestiones de las distopías. Si ustedes están familiarizados con el cuento de la criada, cuando lean el libro de este escritor yucateco, se darán cuenta que él ya había hablado de todo esto. Entonces yo tenía muchísima curiosidad por conocerlo, pero se equivocan y me traen este librito. Le dije, no es el que estoy buscando. Es que como estaba buscando cosas fantásticas, le dije, el otro es una distopía. O sea, uno que se pone siempre así celoso de este tipo de cuestiones. Y mientras me estaban buscando el otro, ojeé Nostalgia de lo recóndito y me fascinó. Me fascinó y dije, yo me quiero quedar con este libro. Era el único libro que quedaba en ese momento. Recuerdo que lo compré en el stand de la UNAM durante la feria. Me quedé sentada ahí en el stand porque hay unos sillones y lo leí de principio a fin, porque es un libro muy breve. Y descubrí que es una obra extraña, fantástica, cosmopolita, y que quizás es la más insólita de estas poderosas de las que vamos a hablar. Y también descubrí que poco se sabía de ella y se hablaba de esta escritora como el gran misterio. Porque a pesar de que habla de la tradición gótica, de la ciencia ficción, de lo fantástico, para mostrar algunos de los géneros que ella maneja, ella nace en el siglo pasado. Es decir, nace en 1878. Y lo interesante es que le toca vivir el cambio de siglo.
Yo también estoy buscando estas escritoras que han vivido cambios de siglo, porque creo que es muy interesante. Nace además durante el Porfiriato. Está formado en un pensamiento completamente positivista. Y aún así, su obra es tan moderna, tan de anticipación, y creo que refleja muy bien las patologías sociales y las problemáticas de los entre siglos. Algo que está sucediendo también ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Me identifiqué mucho con ella porque yo también soy una escritora de entre siglos. Y estoy viendo lo que deja el 20 y lo que promete el 21. Y en el caso también de Ana, le voy a decir Ana porque como ya nos conocimos en un sueño, creo que ya hay familiaridad y ya platicamos. No entré en detalles de nuestras conversaciones. Hace también algo de ello. Yo creo que la suya es una literatura que a través de analogías y juegos alegóricos simbra la conciencia de sus lectores y regresa a algo que encuentro pocas veces en literatura de este corte, ¿no? Que apela a la reflexión. Ahora, hay que recordar también que en el contexto en el que ella nace, escribir fantástico era como ser vanguardista. Sin embargo, ella no tuvo ningún éxito, nadie le quiso publicar sus textos, a pesar de que ya estaba Amado Nervo, vamos a decir, como en la cúspide, de que ya había entrado Edgar Allan Poe al contexto de lo mexicano, con todos los debates que había, que muchísimos otros escritores estaban trabajando ello. Podemos ver que incluso autores más realistas tenían textos que hablaban de lo fantástico, pero no, ella es condenada a estudiar para maestra de primaria. Cuando entra la Revolución Mexicana tiene 32 años. Y como digo, a pesar de ello, y de que está en este tumulto donde se está prefiriendo siempre la literatura realista sobre la de corte fantástico, encontramos que ella rompe incluso con lo que se está haciendo de fantástico en ese momento. Si Amado Nervo nos parece que tiene unos despuntes bastante singulares, hay que acercarse a la obra de Ana Gómez de Mayorga, de Gómez de Mayorga. Desafortunadamente, como vemos aquí este librito, pues es una pequeña antología, es una selección del único libro que ella escribió entreabriendo la puerta y que se autopublicó. Es el único libro que tenemos, ¿no? Es como muy triste de pronto darnos cuenta que a pesar de que estuvo en Boston, que estudió los sistemas educativos estadounidenses, en medio de todo aquello escribía, nunca fue tomada en cuenta. Nunca fue tomada en cuenta, como muchas mujeres de su época. Entonces creo que es importante empezar con esta poderosa, porque hace una especie de resistencia. Pese a ello, pese a la descalificación de su obra en medio de un panorama que sí favorecía en cierto sentido a algunos autores, varones, la mayoría de ellos, que escribían sobre géneros no miméticos o que escribían lo no mimético, ella sí fue totalmente desplazada. Y Entreabriendo la puerta se publica hasta 1946, cuando ella tiene 68 años. Es cuando por fin, me imagino que ya jubilada, por supuesto, es cuando tiene esta oportunidad de autopublicarse. Y yo creo que esa publicación la sabía, al final, ahorita vamos a hablar un poco de qué van sus textos, que la iba a colocar en un lugar importante. Ella no estaba escribiendo para su tiempo. Sería el siglo XXI, el siglo en el que muchas de las jóvenes escritoras actuales y jóvenes investigadoras, como Regina Paniagua Guerrero, que hizo una extensiva búsqueda del libro y la encontró en la Biblioteca de Chile y se la fotocopiaron en la Biblioteca Nacional de Chile, porque en México no hay. Y después sí logró encontrar también, cosa mágica, como ella también lo menciona aquí, una primera edición además autografiada o dedicada de la escritora. Ahora, este libro también recibió reseñas muy entusiastas, pero obviamente no en México, solamente algunas aquí, pero fue muy bien recibida, por ejemplo, en Argentina.
la comparaban, y aquí quiero citar del libro, para que lo tengo, incluso dice, en una reseña de Entreabriendo la Puerta publicada en Argentina en 1951, se reconoce a la escritora como una emparentada con la narrativa fantástica latinoamericana. En uno de los artículos, Lázaro Zubiña afirma, de encontrarles un tronco en el y al ensamblarlos, dice, a los relatos de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cázares y María Luisa Bombal. O sea, que no es compararla con escritores menores, estamos hablando de los grandes escritores de la época. Entonces, creo que Ana de Gómez Mayorga es una de estas escritoras que tenemos que leer y que tenemos que rescatar. Ahora, ¿de qué hablan sus cuentos? Es una escritora que renueva, yo creo que también esta tradición de lo gótico y lo lleva hacia lo moderno. Muchos de sus textos también hablan de casas encantadas, embrujadas, pero en el contexto de lo cotidiano. Y son bastante perturbadoras. También tiene los que a mí más me gustan, que son estos viajes a través del tiempo o realidades paralelas, lo cual ya la emparenta también un poco a esta ciencia ficción más contemporánea, pero que nos recuerda también a la ciencia ficción anterior, que ya estaba trabajando Julio Verne, H.G. Wells, Conan Doyle, etc., ¿no? Y hay un texto que se llama La excursión, que a mí me gusta muchísimo, que es una pareja que se van al campo a hacer una caminata y de pronto se hace de noche y ven el cielo totalmente estrellado, pero no se puede hacer de noche porque todavía no es de noche. Entonces, ellos piensan que ha sido un eclipse. Pasa ese momento, que es el momento del tránsito, y justamente cuando emprenden el camino de regreso, toda la geografía es distinta. Y llegan y tocan a la puerta de un caserón ambiguo, extraño, y les abren dos monjes budistas. Le abre un monje budista y los invita a pasar, y ellos pasan. Y al traspasar esa puerta, porque todo habla de traspasos, el libro de Entreabriendo las Puertas, ellos dejan de ser ella y él, y los dos se convierten en monjes budistas. Entonces aquí hay un cambio de sexo muy interesante, una perversión al que es muy recurrente también en la obra de Ana, donde entonces ellos se plantean qué van a hacer ahora, si son una pareja, si son marido y mujer, que ahora son dos monjes. ¿Qué van a hacer con esa condición? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cómo está? Y el texto es verdaderamente fabuloso. Otro que también es interesantísimo y con la que me identifico mucho es que ella es amante de los espejos. El espejo tan caro también para la literatura mexicana, ¿no? Todos de alguna manera hemos hablado sobre el espejo. Pero creo que Ana lo hace de manera muy singular. Y aquí también quiero citar esa parte, porque además recordamos que es una mujer muy culta, es una mujer muy preparada y con una imaginación muy sugestiva, muy irreverente. Y toma también muchas cosas de la plástica. Vamos a encontrar en la obra de esta escritora muchísimos elementos que nos remiten a lo visual. De pronto uno podría ver cualquiera de sus cuentos en series como Black Mirror o la Dimensión Desconocida o Un Paso al Más Allá, que seguramente por la edad también ella pudo haber estado influenciada por este tipo de series que ya se veían desde los años 40. Entonces creo que vale mucho la pena entrar a sus textos. Este se llama La Fuga, que además evoca la pintura de René Magritte. Y voy a citar del libro, ¿no? En todos los espejos que había en ella, o sea, en la casa, hundí los ojos y en ninguno me vi reflejado. No era yo, era ella la que aparecía, de espaldas. ¿Recuerdan esta pintura de Magritte, donde todo el tiempo se está de espaldas? Y esto es interesante porque en este mismo juego de formas que se rehúsan a mostrar lo esperado, ¿sí? Pertenece el cuadro al que les digo, ¿no? La reproducción interdite de Magritte. Y él está buscando desesperadamente a su esposa y
siempre que siempre que él se ve al espejo, ve a su esposa, pero dándole la espalda, cosa que también me parece muy significativo para analizarlo a nivel de problemáticas sociales y de todo lo que está ahí. Ella es una escritora tan sutil para manejar las relaciones interpersonales, que también me gustó mucho, ver cómo todos los textos se dan también a partir de parejas. Hay otro texto que incluso me recordó a alguno de nuestra siguiente poderosa, con la que ya entraremos, que es, voy a continuar con Guadalupe Dueñas, pero creo que para terminar con Ana, podríamos decir que sus libros están llenos de juegos metafóricos, simbólicos, alegóricos, pero son frescos y novedosos. O sea, no es a la usanza de lo que se está escribiendo en ese momento. O sea, no es una copia de Amado Nervo, por ejemplo, que es el que más se conoce, digamos, contextualmente, ¿no? Yo creo que la suya sí es una escritura muy siniestra, muy penetrante, oscura, perturbadora, porque nunca se sabe realmente qué se es o qué se va a acabar siendo. De pronto se empieza como hombre y se acaba como mujer, o a la inversa. Entonces creo que eso es también la posibilidad de adentrarse en lo imposible que puede regalarnos la realidad, ¿no? Porque de pronto todo parece que va en un continuo normal, irrumpe lo insólito, pero irrumpe de una manera que desestabiliza y que propone lo sobrenatural como otra manera de leer el mundo. Creo que es una de las primeras escritoras que propone que lo sobrenatural está ahí y que es otra manera de leer el mundo. No se desfasa, no es esta fantasía estrambótica, ¿no? Cuando nosotros leemos los cuentos, creemos que eso puede ser posible. Y al no existir nada o casi nada de Ana Gómez de Gómez de Mayorga, muchas personas dicen que nos toca imaginarla, imaginar cómo vivió. No tenemos datos, no sabemos absolutamente nada de ella más que lo poco que se ha recopilado. Y leyendo yo sobre ella, porque además ya estoy obsesionada y ya estoy tras la primera edición del libro y quiero estudiarla, me di cuenta que no nos toca imaginarla, porque creo que entonces no sería algo como concreto. Ella existió y existe en sus libros. Entonces, yo creo que lo que nos toca es estudiarla, profundizar, empezar a ver cuáles son sus temas, cuáles son sus cosas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los ejes sobre los cuales se desarrolla. Y lo más importante, yo creo que por eso es la más poderosa de estas poderosas, que sus libros también hicieron estos viajes temporales maravillosos y ahora están en este siglo, en el siglo XXI, y yo creo que ella sabía que este era su siglo, como es el siglo de las mujeres, y que iba a encontrar cabida y que iba a encontrar gente a la cual, de alguna u otra forma, dirigió esa edición de 1946 y que nos llegará alguna. Yo estoy esperando que me llegue esa primera edición y si no, ya me llegó una probadita y con ello termino. Es una gran poderosa. No sé si sería farandulera, porque no sabemos nada de ella, pero devota sí, porque en la época pues todo el mundo era devoto. Y la que sí quería ser santa, porque sí quería ser santa, era Guadalupe Dueñas. Y pasamos con la devota mayor, que era más farandulera que devota, pero que también es muy poderosa. Y así como vemos, este es el libro dedicado a Guadalupe Dueñas, pues podemos ver la diferencia entre un librito y otro, pero no importa la cantidad, sino la calidad de los mismos textos. Celebré mucho cuando salieron las obras completas de Guadalupe Dueñas, que no es que escribiera todo esto, tiene algunos libros, tiene poemas, tiene varias cosas, recuperaron casi todo lo que escribió, vienen muchísimas entrevistas, y me voy a basar, porque con Guadalupe Dueñas nosotros tenemos que hablar desde su vida, porque su literatura y su vida van muy de la mano. No sabemos nada de Mayorga, no sabemos si también muchas de esas cosas de Gómez Mayorga las vivió, pero en el caso de Guadalupe Dueñas sí. Y voy a basarme un poco en la introducción que hace Beatriz Espejo de Guadalupe Dueñas para hablar un poco de su obra. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Está bien así? ¿Sí? Bueno.
Guadalupe Dueñas nace en Guadalajara, Jalisco, lo cual ya establezco con ella una relación interesante, en una familia chiflada, como dice Beatriz Espejo, porque ella misma también lo decía. Para empezar, también hay muchísimos problemas con la fecha de su nacimiento. Todo el mundo pensaba que era de 1920, pero luego resulta que no, que era del 12 o de 1912 o de 1908, pero aquí en la antología, digo, en las obras completas dicen que nace en 1910. Entonces ya desde ahí tenemos una imprecisión en cuanto a la fecha de nacimiento. De cualquier manera, es una mujer que nace en la primera mitad del siglo XX y que se va a desarrollar y que va a desarrollar toda su obra y toda su vida en torno al siglo XX y que muere en el 2002. Dentro de esta familia chiflada, que ella misma decía, tenía un padre de ascendencia española o español y una madre de ascendencia libanesa. Entonces ya la combinación ya era bastante peculiar, español, libanesa, mexicana, todo eso ya le daba un cierto aire. Era guapísima, ciertamente. Hay muchísimas fotografías de ella, pero eh, me imagino que como buena escritora que después también se dedica a ser gestora cultural, solamente conocemos sus mejores fotos. Dicen que dejó de fotografiarse en cuanto ya no parecía que era ella misma. El padre tuvo 15 hermanos, fueron 15 hijos los que tuvo su padre con su madre, y lo más interesante es que el padre cazaba gatos, luego los cocinaban y se los comían. Entonces ya desde ahí hay una serie de circunstancias que van marcando la vida de Guadalupe Dueñas. ¿Por qué lo comento? No sabemos si todo esto es algo que se va creando alrededor del halo que cubre a ciertos escritores que se dedican a los géneros no miméticos, pero creo que la vida también marca y va dirigiendo una manera particular de leerlo, como fue también en el caso de Amparo Dávila, o como lo veremos también en el caso de Elena Garro. Y curiosamente, casi todas estas escritoras de alguna u otra manera tocan platillos extraños. No hay que olvidar Alta Cocina de Amparo Dávila. Entonces quiere decir que sí había unas cosas bastante extrañas. Se refería a su madre también como una persona que era preciosa, frívola, buena cantante. Ya me llamaba la atención frívola, ¿no? La palabra de frívola relaciona a la madre, mientras que el padre era extremadamente católico y eso también obligó a que Guadalupe Dueñas se formara de manera muy directa con la cuestión de la religión. Ella fungió como la mayor, pero aquí viene otro dato súper extraño también que yo fui descubriendo, es que la mayor en realidad o la primogénita fue Mariquita, la famosa hermana del cuento de historia de Mariquita que guardaron en un frasco de formol y que siempre estuvo presente en la familia. Entonces, toda esta historia de Mariquita que se encuentra en su mejor libro, desde mi perspectiva, La noche tiene un árbol, nace de una anécdota real. Entonces, ella fue la segunda, ella fue como la que tuvo que operar como la mayor, pero en realidad siempre estaba bajo las órdenes y la vigilancia de Mariquita, un bebé que nace prematuro, que no vive y que los padres deciden conservarlo en un frasco cubierto y que siempre estuviera en la habitación de sus hermanas. Ella estuvo internada mucho tiempo en escuelas religiosas y que ella quería ser como Teresita del Niño de Jesús. Su vida estaba destinada a ser como Teresita del Niño de Jesús, cosa que nunca sucedió, por supuesto, su personalidad iba más allá de eso, pero cada vez que le preguntan, y eso es algo que me encanta, decía que ella quería ser santa. ¿Sí? Dice, cuando alguien le preguntaba qué quería ser, contestaba, santa. Yo lo que hubiera querido ser, insistía, santa. Llegar a Dios, salvarme. Soy absolutamente creyente. Donde el conocimiento no me alcanza, me sobrepasa la fe. Y esto es importante porque el catolicismo también va a ser uno de los elementos socavados, pero muy presentes en la obra de Guadalupe Dueñas, aunque de pronto no se parezca. También su escritura no solamente está marcada por toda esta cuestión de vivencias, sino que además
hay muchísimas cosas que la marcan también de manera extraña. Su vida todo el tiempo estuvo entre lo extraño y lo insólito. Se cambian de casa y van a vivir a la casa que perteneció a Javier Villaurrutia. Y en esa casa es donde ella escribe algunos de los textos que después van a formar parte de La Noche, de La Noche tiene un árbol. Muchos de ellos, como Zapatos para toda la vida o Topus Uranus, que tienen un fuerte componente biográfico. Y creo que es importante porque al leerla y saber que hay cierto componente biográfico asumido, también permite al lector que tenga otro tipo de lectura sobre el texto y también sobre lo insólito. Porque de pronto decían que ella tenía una imaginación exacerbada, que cuánta imaginación tenía. Y como todas estas escritoras, ya estoy imaginándome a Ana, pero bueno, yo creo que también, pues son cosas que estaban sucediendo ahí, que pasan cotidianamente. Tú has estado en México, Carmen, y sabes que aquí, bueno, cuando no pasa una cosa más extraña, pasa la otra. Estamos acostumbrados a vivir con lo insólito. Es una literatura que todo el tiempo está siendo tocada por aquello que es posible, como en el caso de la narrativa de Dueñas. Ahora, ella también podría haber tenido un bestiario. Ahora que estuve revisando toda su obra, tiene muchísimos textos que tienen que ver con el bestiario y podía haber escrito un bestiario. Y las utiliza como fábulas modernas. Eso también me llama la atención. Y esto de las fábulas modernas nos regresa nuevamente a esta cuestión religiosa, ¿no? A partir de sus textos no es que quiera adoctrinar, sino que quiere ubicar un poco qué es lo que está sucediendo. Y los animales también representan o nos llevan a representaciones sociales. Está el cuento de las ratas, los piojos, la araña, el sapo, o para todos los amantes de gatos, bueno, si ya su familia se comía los gatos, pues no quedaba otro que enemistad, ¿no? Donde es el enemigo acérrimo, un gato para la protagonista. Ahora, otra cosa que también tenemos que entender es que Guadalupe Dueñas nunca dejó de estar en contacto con lo religioso. Y a mí me sobrepasa y me sorprende, porque aunque no hay una presencia religiosa explícita, ahora después de haberme inmiscuido también en su vida, me doy cuenta que sí la hay, pero le da una vuelta de tuerca. Entonces no parece que estemos leyendo a una persona completamente religiosa, sino a una persona que está siguiendo las normas o los códigos morales y éticos de los católicos, fundamentalmente, ¿no? De ciertas cuestiones que tienen que ver con el miedo, con la represión, con la imposibilidad de encontrarse con el otro, la constante culpa. Y bueno, y además tenía tías monjas que la sacaron del convento por enfermedad y que entonces dieron también origen a un cuento que es muy bueno que se llama La tía Carlota. Entonces, toda esta, digamos, manera de aprovechar sus vivencias es lo que hacen que la literatura de Guadalupe Dueñas sea tan viva, tan estremecedora también, porque de pronto ¿quién no puede tener algún frasco de formol? Bueno, si aquí hasta hace poco teníamos el brazo de Primitivo Ron, creo, si no me equivoco, con el que se mató al general Corona, en el museo, o sea, disecado ahí, la gente iba y lo veía, entonces como que era parte también de esta manera muy particular de ver el mundo y que nos lleva también al humor, ¿no? Que es ese humor que de alguna manera salva toda esta vida solitaria, triste y de encierro que tuvo Guadalupe Dueñas. Uno la ve ya en su segunda etapa, cuando fue gestora cultural, de la que si podemos hablaremos un poco, pero sí llevó una vida con mucho peso. Nunca se casó, ciertamente. Fueron tantas hijas porque el padre no iba a cesar en el intento hasta que nace el hijo, el único hijo, Manolo, al que ella le lleva 20 años y del cual se convirtió prácticamente en su madre y con el cual también tenía anécdotas muy interesantes. Una de ellas es que Manolo era cazador y ya de mayor, Dueñas, le llama a un amigo, le dice que tiene que venir inmediatamente porque hay un tigre debajo de su cama. Entonces ya está delirando, ya está mal, ya, ¿qué le pasa? Y efectivamente había un pequeño tigre debajo de su cama, porque su hermano era cazador y se trajo un tigre y lo llevó a la casa. Entonces, bueno, siguiendo con esta familia chiflada, que de pronto
cada cosa que cuenta parece que son crónicas de su tiempo, ¿no? Que son crónicas de estas familias que guardan tesoros increíbles, y entonces ya no nos parece tan exacerbado pensar en Pedro Páramo, pensar en los cuentos también de Arriola, de, ay, qué imaginación tan... Bueno, son cosas que de pronto pasan, y pasan en Jalisco. Bueno, eso no es para que se aterren. Jalisco es una tierra muy bonita y no tiene solamente chiflados, ¿no? También hay está Yáñez para demostrar lo que, no sé, al final, al filo del agua tiene lo suyo. Ahora, uno de sus temas fundamentales es el amor. Pareciera que no. Y, y todo el tiempo está escribiendo sobre la imposibilidad amorosa. Fue algo que me tocó mucho últimamente, ahora que estaba releyendo su obra, y ella decía, y la cito, nunca me enfrenté al amor. El amor se enfrentó conmigo y me fue muy mal, como a todos en el mundo. Pero esa es una línea a la cual le tengo tirria. En mi vida en mi vida ha sido negativa. Me equivoqué de tal forma, fui tan torpe, me desenvolví tan atrozmente que borro esa hora como una venganza, porque nunca supe. En ese plan me aborrezco. Y hay un cuento que cuando uno se acerca a leer lo que es la señorita Auri, uno puede entender aquello, ¿no? Dice, eh, la señorita Auri se me parece algo porque es bastante ex joven y por andar como perro sin dueño por una isla desolada, ajena a la ternura de cuerpo y alma, tragándose por los rincones su soledad y sus lágrimas, es natural que a ratos sueñe y procure ilusionarme con algún pasajero ducho en aventuras. Y esto es interesante, a mí me gustó eso de ex joven. Voy a apropiarme de esta expresión de ex joven, porque de pronto piensan que los escritores, o cuando ya los jóvenes ahora, piensan que uno nunca fue joven. Es como cuando uno ve a Borges, siempre lo ve anciano, y fue joven alguna vez, ¿no? Entonces, uno fue un ex joven, y desde ahí enuncia muchas de sus cosas. Hay más que podríamos hablar del humor, que me encanta, porque sigue hablando también de estas cuestiones del amor, cuando habla de lo maravilloso que no es estar dentro de esa calentura de la que por favor del cielo parece que ya no es, parece que ya estoy saliendo. O sea, asocia también el amor con una especie de calentura. Bueno, en México esto tendría que ver con una especie de apasionamiento, vamos a decir, que una vez que pasa, se sofoca. Entonces, yo creo que ella era bastante farandulera, aunque quisiera ser santa, y eso la llevó a ser poderosa. Insisto, La noche tiene un árbol es uno de sus mejores libros. Podría hablar mucho más sobre ella, pero creo que voy a hablar de sus temas y de su poética, para poder pasar también a la siguiente. Pero es que la vida de Dueñas, si hace ya uno cotejo con sus textos, me parece muy valiente, ¿no? Porque aunque es un espejo que la representa distorsionadamente, también habla de cierto tipo de mujer de la época, que también me parece importante destacar. Bueno, sus temas son el encierro, la soledad, la migración, ir de un lado a otro, la familia, las imposiciones sociales. Todo esto lo concilia con lo extraño, el humor, las ambientaciones góticas, siniestras, perturbadoras, opresivas. Todos los textos de Dávila son opresivos, a pesar del humor. Si no tuviera el contrapunto del humor, estaríamos leyendo textos muy opresivos, zapatos para toda la vida. Todo tiene que ver con la acumulación, cantidad, la falta de espacio, el desplazarse por distintas perspectivas. Verdaderamente creo que es una poética bastante esquiva la suya, porque además dice que no se responsabiliza de lo escrito. Es como si escribiera en trance, ¿no? Y deja que el lector decida, le delega toda la responsabilidad y tampoco revela sus intenciones estéticas. Sin embargo, leyendo algunas cosas, descubrí que dice que ella jamás fue propiamente una autora de ideas, sino que todo le llegaba.
Es decir, estaba ahí y ella lo único que tenía que hacer era recuperar todo ese universo insólito en el cual vivía. Y dice que como su padre, a los gatos, ella cazaba historias. Entonces también se me hace interesante y aquí sí cito textualmente, pensar por nuestra cuenta, tener un juicio sobre el mundo, una idea propia, es algo superior a nuestras fuerzas. Solo poseemos una visión plástica. Somos contempladores que permanecemos como las estatuas encantadas, sin movimiento. El arte de escribir es el arte de ver y hacer ver a los demás lo que uno ve. Los grandes escritores han visto a los dioses, a los reyes y a los hombres. Y esto es lo que son sus ficciones. Lo que comentaba. Y, insisto, tiene un libro que es muy interesante, que es el de Imaginaciones, que publica en 1977, donde me pareció muy interesante, no lo conocí hasta que tuve la oportunidad de tener esta antología, donde habla y escribe sobre personajes de su época. Y creo que esto es muy interesante porque de pronto habla de Vasconcelos, habla de Julio Torri, de Horacio Quiroga, algunos los conoció, a otros no, de Jorge Luis Borges, de Rosario Castellanos, que me voy a permitir el inicio porque es muy lindo lo que dice de Rosario Castellanos. Dice, como otros hablan de la rosa, yo hablo de Rosario, rosa florecida, rosa predestinada, rosa del llanto. Y es la manera cuando habla también de Rulfo, por ejemplo. No voy a entrar ahorita con Octavio Paz porque ya iremos con Garro, pero también habla de Octavio Paz. Y de Rulfo dice, su voz viene del centro de la tierra, de más lejos, desde metales codiciados, desde el venero de las piedras preciosas. Cuando habla, se anudan los relámpagos al cuerpo. Y bueno, tiene unas, no solamente hay que recordarla por algunos textos que se volvieron icónicos, sino que de pronto entrar de lleno a estas escritoras es descubrir lo poderosas que son. Y de Arriola también, ¿no? Que me encanta. Un día Juan José decidió ser bueno. Repartió palabras y sustituyó la pasión con un tropel de migalas metafísicas. Y todas estas frases también ya nos revelan cómo los veía en su época. Y así sucesivamente, yo quedé encantada y agradezco mucho porque revisando la obra y revisitando la obra de Guadalupe Dueñas, no es que no tuviera ganas, sino que ya tengo más ganas todavía de aproximarme a su obra. Y para terminar con ella e irme también a otra de las autoras que me apasionan, creo que, si no me equivoco, debo de tener por aquí, esta es por la inteligencia, casi cuando termina, ella está hablando también en algún momento de lo que piensa, no, acá está. Ajá. Debe de estar en esta parte, disculpen, porque, no sé por qué no lo tengo aquí señalado. Acá está, claro. ¿Por qué escribo? ¿Para quién escribo? Esa ya es como su poética, que es un fragmentito así, parecería que es una pequeña minificción, los muestro, y dice, escribir significa para mí una necesidad, librarme de un caos de imágenes internas, imponiéndoles el orden de la palabra y plasmándolas en un mundo cuya coherencia deriva de leyes propias. Quien encuentre en mis escritos un exceso de fantasía, podrá pensar que por medio de ella estoy tratando de fugarme de la realidad cotidiana. Ciertamente es una fuga. Por encima de eso, es buscar acercarme a otra realidad más verdadera, más mía. No voy a discutir, ustedes piensen lo que quieran, ¿verdad? Pero no es eso, es esto. Por encima de eso está hecho, esto. ¿Cuál es esa realidad? Apenas comienzo a descifrarla. Cada una de mis historias se parece al instrumento de que se sirve el escultor para dar forma a la estatua.
Con ellas estoy cincelando la figura en que ha de cuajar lo que hoy es únicamente silueta de humo. Todo el que escribe aspira a comunicarse con los demás y al elegir el tema y la manera de desarrollarlo, está eligiendo también al posible lector. Si mi mundo resulta para muchos arbitrario y si con mi manera de mostrarlo no logro hacerlo más accesible, lógicamente no puedo aspirar a convertirme, a conmover al gran público, pero me conformo, siguiendo en esto la lección de humildad de Valéry con aquella frase que decía, y así cierra el texto: uno le censura, otro le desdeña, irrita a usted, causa lástima. El gacitillero a expensas de usted divierte fácilmente al universo y sus amigos sacuden la cabeza. Pero, ¿sabe usted? Sienta esto, que hay en cada ciudad de Francia un joven secreto que se haría despedazar por sus versos y por usted mismo. Que hay lectores para todos, como zapatos para toda la vida, ¿no? En el caso de nuestra querida Guadalupe Dueñas. Y bueno, esta es una bonita edición de libro, pero ya estoy sobre la de 1958, ya me la consiguieron y espero tenerla pronto entre mis manos. Pero miren aquí, un poco para que vean cómo era ella. Es siempre guapa. Y pasamos a otra de mis pasiones, que es mi querida Amparo Dávila, de quien tengo la fortuna de tener Árboles Petrificados, firmado por ella, primera edición, y aunque tengo todos sus libros en todas sus variantes, recomiendo Cuentos Reunidos, porque aquí está toda su obra de cuentos, que tampoco tuvieron ellas que escribir tanto, para dejar huella. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Yo tengo aquí para apurarme, ¿o no, Carmen? Para no cansar a... Bien. Hace poco murió Amparo Dávila, durante el 2020, durante la pandemia. Y para mí fue dolorosísimo porque yo creo que cuando yo leía Amparo Dávila, y lo digo de corazón, yo no sabía si estaba ella siendo fantástico o no. Pero Tiempo destrozado yo creo que fue uno de los libros que me marcó. Sin duda, para mí, su mejor libro, como algunos de los cuentos de música concreta. Y a raíz de su muerte, empecé a darme cuenta cómo se acusaba mucho de que por qué había dejado de escribir. Pues a veces uno no tiene que estar escribiendo todo el tiempo para que su obra trascienda. A veces hay temporadas, a veces los libros tardan, a veces las situaciones de la escritura no son las óptimas, ¿no? Y aquí yo apelo un poco a la Cecilia escritora, aunque vengo más en calidad de doctora Eudave, y voy a entrar de lleno a hablar de mi querida Dávila. Recomiendo el último número de Brumal, donde se le hace un homenaje y hay textos en torno a su obra. Entre unos de ellos está el de Carmen, donde habla del impacto que ha tenido la obra de Amparo Dávila en las escritoras contemporáneas, ¿no? En Cristina Rivera Garza, en Guadalupe Nettel, y bueno, tuve también la fortuna de que me incluyera, y hace un panorama muy interesante también para acercarse y ver el contexto en el cual se inserta también Amparo Dávila. Voy a omitir toda esa parte porque hay que ir a ese artículo que es muy bueno y me voy a basar en el que yo hice un poco ahí, digamos, que voy mal sentada porque soy un poco académica y también soy escritora, pero para hablar de su actitud poética y literaria. Sobra decir, como lo digo, que Amparo Dávila en la actualidad es considerada como uno de los referentes de lo insólito más importante del siglo XX en México y que recientemente su obra se está reconociendo en América Latina, ¿no? Y que además yo sí creo que fue honesta y atrevida para su tiempo, sin apegarse a los efectismos propios del tipo de literatura realista, ¿no? Que asume posturas acomodaticias muchas veces o esnovistas, sino que pues ella se apegó a su manera de ver el mundo y de representarlo. También ahí en este pequeño texto del cual me voy a basar, pero voy a seguir platicando, porque pues ya
me dijeron que mi mejor versión es hablada. Cito que Carmen, ya nuestra Carmen, la que está aquí con nosotros, ya habla de que es una de las posibles innovadoras o de las que está abriendo una brecha distinta sobre lo fantástico, ¿no? Sería una de las primeras inusuales sin saber que era inusual. Porque la literatura tanto de Dueñas, que parece muy autobiográfica y a veces excéntrica y pintoresca, casi de crónica, también tiene algo de inusual. No así la de Gómez de Mayorga, que sí se centra más por la época en la que se inscribe, sí se centra más en un fantástico tradicional. Pero en el caso de Amparo Dávila es difícil de ubicarla, es difícil clasificarla. Se va decantando este tipo de textos hasta llegar a lo que actualmente se conoce como ya otra variante de lo fantástico. En general de lo insólito. Bueno, les digo que desde mi perspectiva, Dávila consiguió validar no solo los géneros no miméticos en México, sino contar desde la focalización de una mujer que observa cómo el mundo la descalifica y la somete. Aquí ya no solamente estamos viendo estampas terribles, como en el caso de Guadalupe Dueñas de La Sociedad, con La Prueba de Inteligencia, Zapatos para toda la vida, La Tía Carlota, y muchos otros textos que valen mucho la pena leer, que son estampas de cómo se veían a las mujeres en ese momento. Prueba de Inteligencia es terrible, ¿no? No importa si eres inteligente, tú vas bien vestidita, eres guapa, y ella ya se veía con su macetita, su flor, siendo cajera de un banco, por ejemplo, ¿no? O Yo como vaca, que es mejor ser vaca que mujer al parecer, o que es una ironía las mujeres de la época. Amparo Dávila ya va sobre otra línea. Se plantea, y eso es lo que me interesa, cómo se descalifica y se somete a lo femenino, pero no solamente a lo femenino, sino también a lo masculino. Muchos de los acercamientos a su obra en estas últimas 2 décadas, porque también se rescata en el siglo XXI, finales del XX y principios del XXI, han realizado algunas lecturas de análisis a sus cuentos y siempre han coincidido en que es una escritura vigente y muy feroz. Más allá de las cuestiones estéticas y más allá de los cánones literarios y más allá de todo ello, creo que lo que intentaba era su literatura evidenciar, insisto, esas problemáticas, ¿no? Por otra parte, también creo que su personalidad, una personalidad bastante singular, tuve oportunidad de platicar con ella y de estudiar también su obra, y a través de su obra y después conocerla, tenía también una personalidad bastante singular. Yo creo que sí era un gato también. Era un gato que tampoco estaba como muy a gusto y como que veía muy de lejos todo y al mismo tiempo podría ir y venir entre estos mundos, como también puede ser muy felina su literatura, ¿no? Y ella no creía en el rigor estético, ni en la técnica, la prosa excesivamente elaborada, como elementos suficientes para crear. Y ahora voy a hablar de su poética, y la cito. La sola perfección formal no me interesa, porque la forma no vive por sí misma. Es, digamos, solo la justificación de la escritura. Hay cuentos técnicamente bien escritos, pero nacen muertos. No quedan en la memoria de quien los lee. Yo no creo en la literatura hecha solo a base de inteligencia o de la pura imaginación. Creo en la literatura vivencial, ya que esto, la vivencia, es lo que comunica a la obra la clara sensación de lo conocido. Construye su fuerza interior y su más exacta belleza. Ella ya habla un poco de sus procesos creativos aquí. ¿Cómo concibe? ¿De qué manera? Y yo creo que eso es porque es esa fuerza interior la que consigue, porque sus relatos nacen de un profundo extrañamiento vivencial. Todas estas escritoras que estamos viendo aquí, parece que toman mucho de lo vivencial para llevarlo a sus textos. Y esta es una manera también de hacer literatura. No es la mejor ni la única, pero es una manera
de hacer literatura, nos puede gustar o no nos puede gustar, y además lo llevan más allá de lo formal o de los discursos terroríficos, de lo fantástico, de lo maravilloso, para alterar la cotidianeidad en la que se mueven sus personajes. Eso es lo que hace Dávila, ¿no? Romper con su normativa, desestabilizar cualquier certeza a través de perspectivas inusuales que se lanzan en direcciones contrarias a lo establecido. También encuentro que en su obra poética personal, ¿sí? Preocupaciones que privilegian la mirada femenina frente al mundo patriarcal. Y es abierta, ¿eh? Por una parte, y por otra, también define y esgrime la escritura de umbrales, que suele evidenciar de mejor manera los contextos que se habitan. Ya saben que tuvo una relación con Cortázar, que siempre la relacionan con Cortázar. Yo no creo que tenga nada que ver con Cortázar. Es decir, que ella iba por su ruta, tenía su manera de escribir. En el artículo expongo un poco por qué, pero lo que quiero también comentar en relación a ella, ¿cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? Para construir su poética del insólito personal y ese universo, ¿no? Que se ampara entre la delgada línea de la realidad, el sueño, la locura y la muerte, porque son como sus temas. Esos van a ser sus temas, la realidad, el sueño, la locura y la muerte. Y ella dice, mis temáticas son limitadas y se reducen a mis preocupaciones fundamentales en la vida. El amor, la locura y la muerte. El amor que misteriosamente aparece un día cuando y donde menos espera, y también silenciosa y misteriosamente desaparece. La locura, ese hilo tan fino y tan sutil que separa la aparente y frágil cordura de la insania. Es palabra suya, ¿eh? Insania. Y se rompe tan fácilmente. Y la muerte, ese misterio tan angustioso y perturbador. Y todos sus textos van sobre esa línea. Yo agregaría el sueño, por eso lo dije al principio, ¿no? Porque también el sueño está muy presente, pero claro que es una manera, la escritura onírica es la manera que tienen también las mujeres de acercarse a ciertos temas para no ser censurados y descalificados. Entonces el sueño también se vuelve como una parte importante. Y esta es una aparente limitación, ¿no? Porque retoma los grandes temas de la condición humana, no necesita más temas, estos son los grandes temas de la condición humana y va privilegiando todo el potencial que estos tienen y le permiten una escritura orgánica. Parece que es una escritura orgánica, por viva, empática, honesta, y sobre todo cuando habla de las mujeres de la época. Tiene solamente 4 libros de cuentos: Tiempo destrozado, de 1959, Música concreta, del 61, Árboles petrificados, de 1977, y Con ojos bien abiertos, del 2008. Este último con algunas historias que me imagino que sacó del cajón, reescribió un poco y sacó a la luz. Y tal vez mi fascinación por Amparo Dávila, como por Elena Garro, o por la misma Leonora Carrington, otra gran poderosa, que también quiero retomar en algún momento, entre muchas otras escritoras, nace de la inspiración que produce leer sus obras. Y aquí me detengo para pegarme el sentido de inspiración que señala Roland Barthes. Sí, Carmen, yo siempre voy a citar a Roland Barthes, porque a mí Roland Barthes me encanta, todavía me parece sumamente lúcido, ¿no? Y lo voy a compartir con ustedes. Bueno, además yo sé que también Margo, si está ahí, Margo, también va para ti, porque tú también eres fan de Roland Barthes. Y él dice, hay que dejar las imitaciones literales o inamovibles, abandonar la palabra misma y plantear que el pasaje dialéctico de la lectura amorosa a la escritura productora de una obra debe recibir otro nombre. Llamaré a este pasaje inspiración. No concibo el término en un sentido mítico romántico, la musa de Musset, ni en el sentido griego de entusiasmo, noción compleja de la que se ha ocupado mucha gente, sino el sentido es igual a inspirarse en. Y creo que esto es maravilloso porque todos los escritores se inspiran en.
Y ese en puede ser muchas cosas. Y creo que la obra de Amparo Dávila, como de muchas escritoras de la época, están inspiradas en otra obra, en vivencias, en muchas cosas, ¿no? Ese es el sentido de la inspiración. Y cuando nos acercamos, como digo, gracias a ese sentido de inspirarse en, es que pasamos por todas las etapas que el semiólogo francés apunta, para superar la lectura gozosa y la influencia creadora que nos provoca, y así acceder no solo a la esperanza de escribir como ese otro que me fascina, sino al deseo de escribir desde mi propio yo, encontrando mi voz escritural. Y creo que Amparo Dávila lo hace así, ¿no? Bueno, ahora voy a brincarme un poco los personajes y su atmósfera. Si no voy a cansar a hablar también de mi querida Elena, pero con Elena voy a ser más rápida porque ella es muy poderosa y consistente. Pero yo creo que Amparo Dávila, y con esto voy a terminar con ella, escribe para resistir lo siniestro. O sea, lo siniestro de su época, en donde ella se ve envuelta, ¿no? Yo digo que la obra daviliana resiste a la testaruda inmutabilidad del contexto social que habita y busca la escritura del refugio, ¿no? Como un refugio, un intersticio por el cual llevar un poco de luz a situaciones sociales que violentan a las mujeres. Los invito, todo esto se puede leer en ese texto, pero sí quiero decir que siempre se hablaba de las mujeres como histéricas, ¿no? La señorita Julia es una histérica, en La celda la chica es una histérica, en Música concreta todas las mujeres son histéricas, y no es cierto, los que se histerizan son los hombres. Al final, y la obra de Amparo Dávila ya está hablando de feminicidios en algunos de sus cuentos. El final de una lucha, Durán mata. Hay montones de mujeres muertas en la obra de Amparo Dávila. Ya se habla también en El último verano del rechazo abierto a la maternidad no deseada. Y es de las primeras que habla del aborto. También está hablando de cómo los hombres están cuidando una virilidad exacerbada, social, que les impide ver al otro. No solamente al otro femenino, sino también al otro masculino, y ahí está Música concreta. Nadie pidió que mataran bueno, no voy a decir para que vayan a leer Música concreta, para que lean también a la señorita Julia, para que lean El final de una lucha y La celda, ¿no? Un texto también abrumador. Y por último, bueno, creo que comentar que Dávila abrió brecha, abrió camino para todas las escritoras que de alguna u otra manera somos herederas de un fantástico que nos permitió hablar de todas las cosas terribles que hay en el México contemporáneo que nos tocó vivir. Y tenemos muy poquito tiempo, la voy a ceñir, muy poquito, ya me puse aquí, vamos a terminar puntuales. Hablar de Elena Garro. Hablar de Elena Garro creo que es la que más conocen, por eso la dejé al final, pero sí quería comentar algunas cosas que me parecen interesantes de Garro. Y algunas de ellas, con eso centrar su personalidad, leo algo que dijo y que con eso deja muy claro lo poderosa que es. En relación a que dicen que uno se mide no por sus amigos, sino por sus enemigos. Y ella dice, yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo. Y con eso basta. Y mi enemigo es Paz. Se refiere a Octavio Paz. Teniendo en cuenta este contexto en el cual ella se desarrolla y dejando de lado el hola literario, donde siempre se le ve como la amante de Bioy Cázares, la esposa de Octavio Paz, que fue espía de la CIA, que era delatora, que estaba loca, que era paranoica, que incluso Ricardo Piglia dijo que Elena Garro inventó la ficción paranoica y sin quererlo también un nuevo género policial.
Andamos huyendo Lola y todo esto. La obra de Elena Garro tiene un antes y un después de su salida de México. Y yo solamente quiero decir que para mí, toda su obra teatral, igual que también la novela Los recuerdos del porvenir y La semana de los colores, toda esa primera parte son las que más me gustan. La otra parte de su obra ya la escribió en el exilio, bajo la persecución, bajo la paranoia, bajo muchas otras cosas. Y aún así, muchos de esos textos tienen una valía impresionante. Yo creo que dejar de lado un poco todo lo que ensombrece una gran figura literaria. Uno debe ser devoto, no de los seres humanos, porque somos frágiles y porque vamos a fallar, pero de los escritores, al tener esa obra y cuando escriben, vemos su mejor parte, su peor parte también, pero está ahí, la trascienden y por eso nos identificamos. Yo creo que si Amparo Dávila va por la ruta de las denuncias de las problemáticas sociales de su tiempo, yo creo que Elena Garro sigue una ruta similar, pero con un matiz diferente. Intenta darle corporeidad a la memoria social e histórica de las mujeres, con todas sus contradicciones, y al hacerlo, también eso es bien importante, el cuerpo femenino se convierte en un espacio para denunciar por y a través de él. La obra de Garro vamos a encontrar que la presencia corporal o del cuerpo también es muy importante. Las atrocidades de la sociedad de su tiempo, ¿no? Porque denuncian de manera diferente. El problema de este enfrentamiento genérico entre hombres y mujeres que marcará mucho la ruta de la escritura de las escritoras mexicanas del siglo XX, lo podemos ver muy bien en Los recuerdos del porvenir y también en la cuestión de la memoria. Hace poco, cuando hicieron una pregunta en la cuarta Bienal de Vargas Llosa, que tuve la oportunidad de asistir a la mesa La literatura espejo de la historia, hablaba de la historia y la memoria y decía que de alguna manera se va a establecer una lectura de la memoria que, sin alejarse de la concepción que se tiene del siglo XX, Elena Garro ya establece en las mujeres, que siempre estamos como fuera del ámbito de la memoria histórica, dos memorias muy interesantes. Susana, porque hay dos protagonistas antagónicas además. Susana, que es la, digamos, no, no quería decir prostituta, pero funciona como la prostituta del pueblo, la que sustenta más poder, la que tiene al general Rosas bajo su poder, y después está Isabel, ¿no? La hija de una familia de la burguesía provinciana, que, como bien lo he señalado en Los recuerdos del porvenir, también hay una franca disposición del texto para hablar de la caída y casi desaparición de la burguesía provinciana, y con ello también el fin del campo en su sentido más de terratenientes o feudal, y que con eso ya entra a otro sentido de la modernidad, pero habla de Susana como la memoria del placer, todo lo que representa esa memoria de la mujer, como la memoria del placer, mientras que en el caso de Isabel es la memoria del futuro. Y algo que también rescato y que quiero que lean, porque nada más me voy a centrar entonces en Los recuerdos del porvenir, es que mientras aún anhelan a esa memoria, la anhela el pueblo de Iztepec cuando se va Susana, porque además vinieron por ella, ni se fue ella sola, en el caso de la memoria que va a construir Isabel, la temen, ¿sí? Entonces ahí hay una poderosa metáfora social sobre esta reconstrucción de la memoria, donde también las mujeres forman parte de ella. Y algo que me parece también importante señalar es que al leer Los recuerdos del porvenir, no solamente es ¿por qué los recuerdos del porvenir? Porque ella misma dice, ¿no? Pareciera que toda la historia es, o todo el porvenir, es una repetición continua de los mismos hechos, y que la memoria es la maldición de los hombres. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué la memoria es la maldición de los hombres? Porque no la podemos erradicar
no la podemos silenciar y tampoco sabemos qué hacer con ella. Al final no sabemos manejar esa memoria histórica, que no nada más se compone no es unilateral, sino hay muchas maneras, muchas memorias históricas, la de los indígenas, la de los mestizos, la de las mujeres, las de las clases sociales que se vieron impedidas, porque esta es una novela postrevolucionaria, etcétera, ¿no? Para terminar, sí quiero decir que me faltó mucho para hablar, creo que fui ambiciosa y quise hablar de estas superpoderosas. Las chicas superpoderosas debieron haber sido 3 y no 4, como en la caricatura, pero sí quería hablar también un poco de algunas que no se conocen. Empezar también a visibilizar desde ahora otras poderosas que iban abriendo camino y que también tenían como consigna evidenciar la realidad desastrosa que tiene cada siglo, pero también esperanzadora que tiene cada siglo, a partir de la literatura escrita desde la perspectiva de lo insólito. Muchas gracias y sean devotos de estas grandes escritoras. Hemos pensado que vamos a utilizar este ordenador, lo vamos a dar la vuelta para que Ceci pueda ver al público. Le voy a quitar el sonido, ¿vale? Entonces, De aquí yo le quité el sonido. Tú ahora ya puedes hablar con ella, yo mientras, ¿vale? Muchísimas gracias, Cecilia, por ese magnífico recorrido y también por darnos a conocer a esa autora que yo por lo menos no conocía, ¿no? Ana de Gómez Mayorga, que es otro tipo de insólito respecto a las autoras que has trazado y que, bueno, al hablar de Ávila, ¿no? Cuando decías que ella hace otro tipo de fantástico, y ya que estamos en el Centro Benedetti, una de las primeras reseñas que se hicieron sobre Amparo Dávila la hizo Mario Benedetti. Y Mario Benedetti dijo eso, que no era real, pero tampoco era fantástico, ¿no? Faltó decir que era inusual. Empezaba a ser, bueno, bromeo, que empezaba a ser inusual, ¿no? Nuestra queridísima Margot también habló de Dávila, ¿no? Los gatos, algo por ahí, ¿verdad, Margot? Y bueno, te agradecemos como siempre la inteligencia con la que miras y analizas los textos y cómo tienes la capacidad para mezclar tu faceta de narradora y tu faceta de ensayística también, ¿no? Bueno, ahora aquí está la directora del Benedetti. No a mi cara, sino... Estamos intentando, puedo decirlo, ¿no? Sí. Estamos intentando que veas también al público. O sea, que decía Eva Valero esta tarde... No he autorizado entonces la imagen, ¿o qué? Decía Eva Valero esta tarde la ilusión, ¿no? Que le provocó ayer cuando entró en el centro que ha dirigido tanto tiempo, ver gente, ¿no? Ver alumnos aquí, ver profesores aquí, ¿no? La alegría. Sí que es verdad que todavía no estamos al 100%, pero sí aquí están los alumnos casi a las 8 de la tarde. Y bueno, para mí siempre, lo sabes, es un goce, un placer escucharte y te lo agradecemos siempre, ¿no? Que estés en nuestro grupo en nuestro proyecto de investigación, ¿no? Que hayas participado aquí dándonos toda tu sabiduría. Bueno, espero haber estado bien. Me emociono mucho cuando hablo de estas autoras. Bueno, y era por la línea de motivar a los estudiantes a que lean a estas autoras. Espero que alguna de ellas se haya hecho clic en ellos. Y bueno, pues, sí es terrible no tener público. Yo también ahora en el último espacio en el que estuve hace poco, cuando vi público dije, a ver si no nos va a entrar pánico escénico, porque ya han sido tanto tiempo sin ver presencial que ya aquello parecía como que no es posible. Estamos como muy acostumbrados a vernos en estos medios que nunca serán iguales, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por la invitación y por permitirme hablar de estas escritoras y que yo a donde voy siempre digo, bueno, también
también lo no mimético existe, ¿no? También es una manera de leer y de representar el mundo. Vale, pues mientras Alex está intentando, para que veas al público, pero si hay alguna pregunta las podemos transmitir desde aquí, ¿no? ¿Hay alguna...? Yo pregunta no, pero felicitar a Cecilia. Espera, no sé, ven aquí, porque Eva Valero quiere enmendarte la plana. Cecilia. De paso, Eva, qué gusto verte. te veo. Nada, no, que yo no iba a hacer ninguna pregunta, sino felicitarte porque ha sido, como siempre, un espectáculo escucharte con esa inteligencia que tienes, no solo para entender a las autoras de las que nos has hablado, sino para transmitir todo tu pensamiento. He disfrutado, pero muchísimo, una vez más. Y hoy, no sé, de una manera especial, la manera en que nos has transmitido toda tu visión sobre estas autoras fantásticas, y además hemos estado, Beatriz y yo, ahí apuntando todo lo que decías, todos los títulos, yo creo que con unas ganas inmensas de leerlas. Así es que solo quería verte y bueno, y felicitarte y darte las gracias. Chazo. Carmen, pregúntale con cuál se siente más identificada. Bueno, nuestra Beatriz Aracil, ya sabemos la respuesta. Dice, nuestra Beatriz Aracil pregunta, ¿con qué autora te sientes más identificada? Como autora, como escritora. Como escritora. Lo sabemos, ¿no? Ah, no, pues fíjate, duda. Yo pensé, está muy buena pregunta, Beatriz Aracil, porque yo ya iba a dar la respuesta. Yo ya iba a dar la respuesta. ¿Con cuál te sientes más identificada? De las 4 poderosas de las que he hablado, No o se en vea. general. De las 4 poderosas de las que has hablado, sí. Es que ahora que las releí, desde que me propusieron participar en esta mesa, que he estado releyéndolas y disfrutándolas, bueno, cada una tiene lo suyo. Y yo creo que todas son motivo de lo que hablábamos, de ese sentido de inspiración de Roland Barthes, ¿no? Sí, yo creo que cada una me regala algo que no tengo, porque pues es su singularidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Gómez de Mayorga, que la conozco menos, creo que fue el atreverse, la modernidad con la que hace, ¿no? Hablar de estos temas que de pronto no están ahí. Y en el caso también de Guadalupe Dueñas, cómo trascender lo vivencial, a tal grado de que sí lo he vivido, pero lo lleva a otro espacio. En el caso de Amparo Dávila, cómo sin querer logra hacer catarsis todo la represión de las mujeres de ese momento. Yo siempre recuerdo la frase del huésped, del cuento del huésped, ¿no? Cuando Guadalupe le dice a la señora de la casa, pero ¿qué vamos a hacer nosotras solas, pero con un odio? Entonces, creo que ya estaba vaticinando este siglo XXI, ¿no? En el que las mujeres empiezan a sangrar y lo hacen de manera... Y tienen que sangrar, todas tenemos que sangrar para poder seguir adelante. Y bueno, Elena Garro, con esa prosa extraordinaria, con esa inteligencia, con esa sagacidad que tiene, y los diálogos, para manejar esos diálogos, con esa formación teatral, pues yo creo que quiero a las 4. Y a las 4 les puso veladora Mónica, entonces yo creo que puedo ser devota de todas ellas, ¿no? Y trascenderla y seguir ruta. Muy bien. No sé si Creo que igual dentro de nada nos vemos. van a hacer un último intento, aunque sea pequeñito, para que veas aquí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Margo te va a preguntar. Oh, por Dios, me va a poner en aprietos, Margo, con esa sabiduría y esa brillantez. Ven, Margo. Ya viene Margo aquí.
Bueno, voy a ser medio maligna, un chisme nada más. Amparo estaba casada con Pedro Coronel, que era como de 1,90 y ella era de como 1,50. Y siempre lo veía y era terrible porque se portó pésimo con ella. Y yo creo que de ahí sacó muchos cuentos. Y luego tuvo una hija que era retrasada mental, así que también es un problema muy serio. Y luego tenía muchos gatos y su casa olía muy feo. Bueno, algo. Sí, toda esa parte de Amparo Dávila que bueno, no podía ya comentar aquí, pero que sí, pues efectivamente sí padeció mucho de todo ese tipo de situaciones muy, muy complicadas. Veo ahí mira, gente, es cierto, hay público. Es verdad. Beatriz, ¿estás viendo algo? Sí, estoy viendo, va al revés, pero está bien. Veo que sí hay público. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí, por escuchar. Me hubiera gustado estar presente. Aparte de que mi versión hablada es mejor, pues creo que la presencial también. Así que, ni modo, me tocó de estar de este lado, pero ay, mira qué bonito. Me dio nostalgia recordar. Y mira, Margot, qué guapa, con su collar y todo ahí también. En fin, bueno. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecer. No sé, no quiero entretenerlas más porque tienen ahorita el coloquio, ¿no? Tienen que continuar todavía. Gracias, Beatriz, qué lindo detalle. Te está diciendo que te va a invitar pronto. ¿A quién vas a invitar prontito? Claro que prontito haremos la presentación de los microrelatos. Que pronto vamos a hacer la presentación de los microrelatos. Muchísimas gracias, Beatriz. Ya estaremos en comunicación. Sí. Ella sí había apuntado. Bueno. Bueno, ¿queréis saludarla, María José, por alusiones? María José y Álvaro. Mucho gato, demasiado. Todas aman a los gatos. Sí. Me agarro también Amparo Dávila, el padre de la otra que mataba gatos, porque esto... Sí, y allí Farré. Ahí Farré. ¿Está, Judith? Ahí, Judith. Qué gusto verte. Me da nostalgia. Bueno, ya nos veremos en alguna realidad paralela, si nos lo permite la pandemia. En un PowerPoint. No, yo y los PowerPoint tenemos Nos veremos en un PowerPoint. Así como los gatos que decían, yo también ya con los PowerPoint tengo terror. Yo no tengo PowerPoint, como no tengo gato, entonces pues ya no sé qué hacer. Pero bueno. Bueno, querida, yo creo que ya... Muchísimas gracias, Cecilia. Si quieres Ha sido decir algo un placer escucharte, como siempre. Hemos aprendido muchísimo y en la medida de lo posible, sí que es verdad que tenemos pues, el problema de cómo conseguir esas lecturas en algunos de los casos que has comentado, pero en otros no. Entonces vamos a ver de qué manera en los próximos meses podemos conseguir, y tanto para la Biblioteca General como un banco de PDFs, de estos textos. Sí, yo tengo prácticamente todos los que ha dicho Cecilia. Muchísimas gracias. Todas se consiguen. Pues nada, un abrazo bien grande para ti y para Jalisco entero. Y el aplauso Era de chiflados, ¿verdad? Y el aplauso. Gracias. Bye.